Paz y bien, amados hermanos, qué bendición estar aquí una vez más con ustedes, reflexionando la palabra del Señor en este día domingo, Día del Señor. Abrimos el corazón a la voz de Dios que nos presenta la lectura de la liturgia de la palabra. Nos dice la primera lectura del libro de los Números, en el capítulo 11, versículos del 25 al 29. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Santiago en el capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmojecidos están su oro y su plata, y ese mojo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y la arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus 2 manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo a la vida eterna que con tus 2 pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus 2 ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abrimos el corazón a la voz de Dios, que en la primera lectura nos presenta un acontecimiento en donde el Espíritu Santo se derramó en aquellos hombres, en aquellos ancianos que estaban con Moisés. Y tanta fue la presencia de Dios que estos ancianos comenzaron a profetizar y comenzaron a hablar de parte de Dios. Y
Luego dice la escritura, que habían 2 hombres más que ellos estaban en el campamento. Y estos eran Eldad y el otro se llamaba Medad. Y dice la palabra de Dios que ellos también comenzaron a profetizar. Llega Josué, hijo de Nun, y sale corriendo donde Moisés a decirle: mira, ya están profetizando, prohíbeselos. Y a lo que Moisés da una respuesta hermosa que como iglesia debemos tomarla y aprender. Y Moisés respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? ¿Crees que me voy a enojar porque otros también están predicando en mi nombre? Porque muchas veces el querer ser solo nosotros, el querer ser los protagonistas, atrofia nuestros pensamientos buenos, nuestros pensamientos coherentes, y nos lleva a un egoísmo hasta el punto de creer que solo nosotros podemos hacer bien las cosas. ¿Cuántas veces nos ha sucedido, amados hermanos, que hay otros hermanitos que quieren incorporarse a la parroquia, que quieren incorporarse a la comunidad, o que vienen otros con más dones y mejores talentos que nosotros, pero nosotros nos llenamos de celo y no permitimos que otros sirvan en la iglesia? Moisés era un líder y era un pastor, y él se daba cuenta que todo venía por gracia de Dios, y él ya sabía muy bien lo que la palabra de Dios nos explica en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en donde habla, en el capítulo 12, en donde habla acerca de los dones espirituales, que son un regalo de Dios, y que los dones y los carismas son para edificación de la iglesia, son para edificación de la comunidad. Y no será hasta que veamos de esta manera, hasta que nosotros entendamos que se trata de que juntos pongamos nuestros dones y nuestros talentos al servicio del Señor. No crea que usted es la única que sabe hacer buenas pupusas en la parroquia. No crea que usted es el único que puede hacer un altar hermoso, el que arregla mejor la iglesia. Sepa que hay mucha gente que quiere colaborar, y que Dios también le ha dado dones, carismas, talentos para participar en nuestra iglesia. Si usted es un buen predicador, sepa que hay predicadores mejores que ustedes, mejor que mí, mejor que cualquier otro. Hasta que nosotros lleguemos a ese pensamiento, vamos a llegar a la madurez y vamos a entender que se trata de formar un equipo de hermanos que luchan por conseguir el reino de los cielos. Un grupo de hermanos que buscan luchar en comunidad y poner sus talentos al servicio de la iglesia, para que juntos podamos construir el templo de Dios, para que juntos podamos caminar hasta llegar a la estatura perfecta de nuestro Señor Jesucristo, el Rey, el varón perfecto. Nos dice la palabra de Dios que Moisés respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso porque otros también están profetizando? Siendo Moisés, según la escritura, el único ser humano que vio cara a cara a Dios. Que cuando él descendía del monte Horeb, su rostro resplandecía. Él que bien pudiera jactarse de tan gran acontecimiento, pero no lo hacía. De hecho, nos dice la escritura que él le hizo la pregunta a Josué y le dijo: ¿tú crees que yo me voy a poner celoso porque otros también hablan de Dios? Deberíamos de alegrarnos que también otras personas están construyendo el reino de los cielos. Nos dice la palabra que Moisés también dijo: ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Jamás nos creamos que somos más que los demás, porque a Dios no le interesan nuestros dones, nuestros carismas. A Dios le interesa nuestro corazón, un corazón que le ame y que le sirva. En la segunda lectura, esta palabra que es muy fuerte, porque dice: lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Y no necesariamente porque tienes muchos bienes o porque tienes una gran cuenta bancaria, sino porque muchas veces las riquezas de este mundo cegan nuestro corazón, atrofian nuestro espíritu y nos impiden contemplar las maravillas de Dios, porque al tener las riquezas de este mundo reposamos nuestros temores, nuestras preocupaciones en esas riquezas y nos olvidamos del único Dios que nos puede ayudar.
He tenido la oportunidad de ir a muchos lugares a orar por otros hermanos y nos damos cuenta de una sola cosa, que las riquezas, a la hora que llega la enfermedad, a la hora que llega la muerte, a la hora que el Señor permite esa prueba difícil, no sirven de nada. Allí es donde lo que sí vale es un corazón que ama a Dios, un corazón que le busca en la Santa Eucaristía, un corazón que dobla rodillas, un corazón que reza el Santo Rosario, que busca la palabra de Dios con aquella necesidad, con aquella hambre de Dios. Allí es en donde la Escritura habla que nuestra casa está edificada sobre la roca. Amados hermanos, aprendamos a despojarnos de las riquezas de este mundo para poder vivir el reino de los cielos como tiene que ser. No es malo necesariamente que tengas riquezas. El problema es el apego a las riquezas. El problema no es tener dinero. El dinero sirve para sacar adelante muchos proyectos, para que nuestros hijos tengan el alimento. El dinero es necesario, pero el problema es el amor desmedido al dinero. Ese es el principio de todos los males, nos dice la Escritura. Puesto que nada trajimos y nada nos llevaremos. Tenemos que aprender a ser caritativos con los demás hermanos y nosotros poder llegar a un punto en donde podamos decir: yo estoy dispuesto a ayudar a los demás. Y es que, amados hermanos, no tenemos que renunciar a la injusticia, a tratar bien al empleado, a tratar bien a los compañeros, a no acaparar, porque el día en que hagamos eso estamos en contra de la voluntad de Dios. Seamos dóciles al Espíritu Santo y cada vez que escuchemos ese susurro de Dios que dice comparte con el necesitado, podamos hacer caso. El Evangelio de este día, que está tomado de San Marcos, nos habla de que Juan se dio cuenta de que habían unos que estaban expulsando a los demonios en el nombre de Jesús, y llega donde el Señor y le dice: Señor, mira, hemos visto a algunos expulsando demonios en tu nombre. Nosotros se lo prohibimos porque no está en nuestro grupo. Y el Señor le dijo: no se lo prohíban, porque aquel que no está contra nosotros está con nosotros. ¿Cuántas veces hemos creído que el movimiento al que tú perteneces es el único que existe, es el único donde Dios obra con poder? ¿Cuántas veces hemos dicho: es que yo prefiero mi comunidad porque en mi comunidad se manifiesta el poder de Dios? Tú dices eso porque no has entrado en otras comunidades. Si te dieras cuenta que el Señor se mueve con poder en todas las comunidades, en todos los movimientos, donde hay un corazón que le pide a Dios sinceramente, ahí hay manifestación del poder del Espíritu Santo. Nunca te creas, amado hermano, nunca creas que tu grupo es el mejor o que tú has alcanzado la cúspide de la espiritualidad, porque estarías en un grave error. O creer que solo el retiro de tu comunidad o de tu movimiento es el mejor. No, si tan solo supieras que el Señor puede manifestarse con poder y gloria donde hay corazones que le están necesitando. Por eso el Señor decía: no se lo prohíban. ¿Por qué están prohibiendo a los demás que prediquen, que oren? ¿Por qué les prohíben? Necesitamos gente que se atreva a seguir hablando de Dios y no ser aquella comunidad exclusiva en donde solo ellos pueden reunirse entre ellos, sino que ser esa comunidad que abre las puertas, que es aquella iglesia que va en salida, dice el Papa Francisco. Seamos nosotros aquellos evangelizadores que tengan esa valentía de llevar el mensaje, no importando las circunstancias y las dificultades. Seamos abiertos a los demás movimientos, a los demás hermanos, para que la iglesia cumpla esa finalidad que Dios quiere, ese objetivo que es evangelizar, que todo el mundo conozca que Jesús es el Señor y que hay salvación en Él. Amados hermanos, en el amor de Dios, sigamos el camino de Cristo y renunciemos a todo mal que nos aleja de su santa presencia. Paz y bien.